vamos a demorar mucho, pero quiero que sepan de la importancia de los temas que se tratan en salud pública y medicina comunitaria. Quizás quedan cortos los espacios para lo que editan los profesores, pero ustedes deben motivarse para seguir leyendo, estudiando, ¿no? Y en la discusión les hago dos preguntas sencillitas que ya lo puse ahí en el chat para conversar. Y este sábado, no, en el siguiente, como se ha dispuesto. Pero quiero que le presten énfasis a este curso, porque ustedes saben que en el mundo, ya hace mucho tiempo, la biomedicina no está ocupando el primer lugar como solución a los problemas de salud en todo el mundo. Hay que preocuparse de las componentes de la salud, que no solamente es el sistema de la salud de atención, sino también pues el medio ambiente, ¿no es cierto? Están los estilos de vida, están los factores hereditarios, genéticos. Se dan cuenta que tienen un porcentaje mucho mayor de participación en la mortalidad de las personas, ¿no? Entonces es importante comenzar este curso de esa manera, verlo así y darle la importancia que se merece, ¿no? Muy bien, vamos a comenzar. Entonces, en primer lugar, en esta semana se me encargó 3 puntos a tratar: los niveles de atención de salud, los equipos de salud y el rol del médico. Entonces, aquí hay varios conceptos que saber, ¿no es cierto? En nivel de atención, sobre todo, es lo más importante, que le dedicaba gran parte del tiempo, ¿no? Porque hay muchas confusiones, vamos a decir así, ¿no? Es bueno aclarar algunos puntos, ¿ya? Y lo vamos a hacer progresivamente. Siempre me gusta a mí en las clases hacer algunas pautas, digamos, de las experiencias que uno tiene. Primero uno busca saber qué es lo que espera obtener como resultado del aprendizaje de esta clase. Y segundo, uno siempre debe poner cuál es la motivación para hacer la clase que uno va a dictar. Y luego recién uno hace una contextualización del tema que se va a tratar, o sea, ver qué cosas incluyen en lo que se va a tratar, que no están en la misma clase ni en el mismo curso, pero son importantes tener algunas bases para poder entender mejor lo que se propone en la clase. Y luego ya se entra el desarrollo de la clase, ¿no? En sí, que consta de esos 3 puntos. Muy bien, entonces vamos a comenzar. En el resultado del aprendizaje, como les decía, ¿no es cierto?, al término de la clase, yo espero pues que los participantes puedan evaluar integralmente los niveles de atención de salud en el sistema respectivo, los equipos de salud para dicho fin y el rol del médico en dicho equipo. Por ejemplo, aquí ustedes ven la palabrita, los participantes podrán evaluar. Yo sé que no es el nivel pregrado, pero hay una contingencia que ustedes deben saber que se llama taxonomía de Bloom. Entonces, en la taxonomía de Bloom hay 3 niveles básicos de cómo uno hace una clase, de cómo uno espera que el alumno haga su aprendizaje. Y hay 3 niveles, por consiguiente, de verbos a emplear según el nivel de la taxonomía. Por ejemplo, el más sencillo es: los participantes podrán escribir. ¿Perdón? Por favor, apaguen sus micros para que no se interrumpa, ¿ya? Entonces, los participantes podrán evaluar. Entonces, si yo pongo los participantes podrán describir, es el nivel más sencillo en la taxonomía del mundo. Entonces, no es tan importante que ustedes escriban lo que han escuchado en la clase. El segundo nivel sería analizar. Podrán analizar, ya es importante, de repente está más a su alcance, ¿no es cierto?, analizar lo que se ha dicho en la clase, y eso es lo que se discute en las prácticas del siguiente sábado. Pero cuando se dice evaluar o proponer una hipótesis de trabajo sobre lo que escucharon, está en el nivel más alto de la taxonomía de Bloom, donde se utiliza un nivel superior para hacer la clase y para que el alumnado, los participantes, puedan sacar mejor provecho de lo que están escuchando. Entonces yo les he puesto en el mejor nivel para que ustedes se motiven. Y cuando les pongo integralmente, es el adjetivo que califica lo que van a evaluar. Yo puedo poner, podrán evaluar biomédicamente, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero como ya les explico, es importante ver la salud, el medio ambiente, etcétera. Entonces aquí le estoy poniendo integralmente, dando a entender todo eso. Fíjense, en la primera línea recién es cuánto estoy hablando, y así podría ser una clase muy larga, ¿no es cierto? Pero es más o menos para que ustedes se motiven y estudien cada cosita que les pongo, ¿ya? Entonces, los participantes podrán evaluar integralmente los niveles de atención de salud.
Yo les pongo esto con mucha énfasis porque muchos confunden los niveles de atención, por ejemplo, con atención primaria, ¿no es cierto? El primer nivel de atención no es igual que la atención primaria, para comenzar, ¿no? Por eso les pongo los niveles de atención. Ya después vamos a ver eso. Muy bien, en la segunda parte de este objetivo es el fin. ¿Cuál es la finalidad de esta clase? Es aplicar dicha conceptualización, ¿no es cierto? O sea, evaluación integral de los niveles de atención. Aplicar esos conceptos a través de los procedimientos correspondientes. Ustedes saben que al hacer nuestro sílabus, siempre nosotros cuando conversamos con los alumnos le damos el sílabus y en la primera parte dice, pues, se explicarán los conceptos, esa es la conceptualización. Pero luego se exige otra capacidad, que es la procedimental, o sea, cómo ese concepto hacemos habilidades o destrezas para aplicar los conceptos, ¿no? O sea, a través de los procedimientos correspondientes. En la solución el esperado a los problemas de salud que la población requiere. Entonces ya se viene la tercera capacidad, que es la actitudinal, ¿se dan cuenta? Entonces ya estamos explicando que hay tres capacidades que se están poniendo sin decirlo acá, que el aplicar la capacidad conceptual en la habilidad para encontrar la solución de los problemas actitudinalmente en favor de la población, ¿no es cierto? Siempre hay que ver en conjunto esto, la población, que es el bien mayor, ¿no es cierto?, que es el bien común, filosóficamente hablando, etc. Bueno, ¿y para qué es eso? Para en el camino hacia la cobertura universal de salud, que hoy en día es una meta por todos, digamos, soñada, vamos a decir así, todavía no se logra, esperamos que en algún momento se logre, ¿no es cierto? La CUS, Cobertura Universal de Salud, y que consiste pues en que todos tengan acceso a los servicios de salud de calidad. Por ejemplo, aquí pongo dos palabritas que ustedes ya se encargaron, porque ya sería largo explicar cada cosa, pero no es lo mismo cobertura que acceso, ¿ya? A servicios de salud de calidad, no también así nomás, sino de calidad. Entonces, la cobertura, pues, es, por ejemplo, los asegurados de salud, ¿no? Uno puede tener su cobertura en salud, pagar todos sus derechos, todo, etcétera. Pero cuando usted es una provincia alejada y uno tiene cobertura, de repente tiene un problema agudo y en ese momento no tiene acceso a un servicio de salud de calidad del nivel que requiere un apendicitis, por ejemplo. Y podría haber problemas, ¿no? Entonces hay que preocuparse de la cobertura y también del acceso, ¿ya? Relacionados pues con la necesidad de las personas, lo individual, las familias, ¿no es cierto?, lo regional y la comunidad, que es lo mejor, ¿no es cierto?, sin que tengan que sufrir riesgos económicos. Es uno de los principios de la salud pública a nivel internacional, ¿no es cierto? O sea, no solamente la persona, sino la comunidad. Muy bien, eso es lo que yo espero del aprendizaje de esta clase. ¿Y qué me motiva? ¿No es cierto? Dada la permanente insatisfacción de la población, porque eso es cierto, a nivel global, no solo en el Perú, en todo el mundo hay eso, por las deficiencias multifactoriales del sistema sanitario, no solamente es un factor. La presente posición busca que los participantes se motiven, o sea, los participantes, ¿no es cierto?, formulen sus propias propuestas de solución. Por ejemplo, se podría hacer una tarea, pero yo sé que es muy complicada para el nivel, por eso les he puesto unas preguntitas más sencillas, ya lo van a ver ahí en el chat, y evalúen el impacto que tendría. O sea, sería bueno que ustedes hagan el intento, una propuesta en su particular entender y ustedes mismos evalúen qué impacto tendría, si funcionaría, por qué no funcionaría, y yo estoy a disposición de ustedes para cuando queden pertinentes, y yo les absuelvo todas sus preguntas, cualquier día de la semana, cualquier hora, no se preocupen, no es mi forma de proceder solo en la hora de clase y en la práctica. Cualquier momento ustedes me pueden llamar con todo gusto. La Organización Panamericana de la Salud pues cree que esto se debe, o sea, la insatisfacción, a la desorganización, falta de política de incentivos, financiamiento, costos elevados, distribución desigual de servicios y fundamentalmente la falta de recursos humanos capacitados y dedicados a la atención primaria. Por ejemplo, ahí no he querido modificar, ¿no es cierto? Pero yo podría ir dedicados a los primeros niveles de atención, a los niveles de atención, especialmente en el primer, yo hubiera puesto, ¿no? Pero no he querido modificar, pero eso dice la OPS, ¿ya? Después vamos a discutir eso. Ahora, con respecto a la desorganización, yo creo por eso le pongo los 4 campos de la salud, que tendría que ser conjugados con los niveles de gestión, ¿no es cierto?
el nivel micro, o sea, los servicios de salud, el nivel meso, los directores de hospital, por ejemplo, y el nivel macro, que es el Ministerio de Salud, el gobierno central, etc. Entonces, la desorganización no siempre solamente porque un consultorio está mal organizado, tiene toda la cadena de niveles de gestión comprometidos en ello. Si no priorizan, por ejemplo, el presupuesto del sector salud siempre se dice a nivel de OMS, etcétera, que no debe ser menos del 10% y que el gasto público debe ser no menos del 6%. Es el gasto en salud es compuesto por el gasto público y el gasto no público, o sea, los privados, las empresas y el gasto de bolsillo de los pacientes. En el Perú tenemos siempre máximo un 5% del total y siempre el gasto público solamente 2,4%, es muy poquito, entonces no se puede así trabajar un buen sistema de atención a los pacientes, ¿se dan cuenta? Entonces, hay una serie de cosas, podríamos hablar bastante sobre esto, pero vamos a dejarlo por ahí nomás como motivación para que ustedes sigan estudiando, ¿ya? Entonces, sería importante, pues, al final de esta motivación, considerar que existen factores de otros sectores y áreas diferentes al sector salud que influyen y determinan la gestión del sistema. ¿Sí? Es lo que les acabo de decir, que no había leído esta vez. Sería importante considerar que existen otros factores de otras áreas. Por eso digo, una política en la gestión mundial es salud en todas las políticas, así se llama, entre comillas, salud en todas las políticas. ¿Qué quiere decir eso? Que lo referente a salud debe estar en todas las políticas de los gobiernos o del Estado, en todos los sectores. En el alineamiento de política del sector transporte, uno de ellos tiene que ser sobre salud. Entonces, en la política del sector transporte está la política de salud. Ministerio de Educación, A, B, C de Educación, y uno de ellos tiene que ser políticas en salud del Ministerio de Educación. Eso significa salud en todas las políticas. Es la única forma de hacer una contribución intersectorial y se aborden los otros factores que no están en el sector salud, porque de ahí no están todos los problemas. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es fácil por eso tomar en cuenta una atención o un sistema que sea exitoso, simplemente considerando la parte biológica, digamos, del hospital, etcétera, que más estamos acostumbrados, ¿no? Eso es un tema tiene historia también, ¿no es cierto? Hace muchísimos años se propugnó eso, ¿no es cierto? Y poco a poco ha ido cambiando, ¿no? Es como la universidad, ¿no? La universidad del siglo XIX, ¿no es cierto? La atención, la formación del personal, de la parte más que todo de atención de salud en el sistema sanitario. En el siglo XX la universidad más que todo la proyección social, ¿no es cierto? Las campañas de salud, etcétera. Pero la universidad del siglo XXI es la universidad de la investigación, es la era del conocimiento. Tenemos que generar conocimiento a través de la investigación, innovación, etcétera. Esos son roles diferentes de la universidad, que tienen que estar en coherencia con las políticas de nuestra universidad y tienen que estar en coherencia con el perfil del egresado que nuestra universidad quiere. ¿Se dan cuenta? Todo eso tiene que estar coordinado para que el profesional nuevo de la Universidad Nacional Federico Villarreal cumpla con su función de que la población peruana tenga una mejor salud y por consiguiente eso influya en una mejor calidad de vida. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Entonces el desarrollo. Aquí comienza, como le digo, lo que se podría llamar la parte contextual, algunas cosas que es necesario que sepan, combinaditos con algunos conceptos, ¿no es cierto? Entonces, el concepto de cobertura, pues, implica el reconocimiento de una relación dinámica entre las necesidades y aspiraciones de la población, la demanda de servicios, ¿no es cierto? Esa es la demanda. Y los recursos disponibles y sus combinaciones tecnológicas e institucionales, que es la oferta, para satisfacer esa demanda. Como ustedes ya se imaginarán, la oferta siempre es menor que la demanda de servicio de salud en el Perú, ¿no es cierto? Y esto que muchas veces se cuenta solo la demanda que no tiene cita en el hospital. Hay hasta 4 clases de demanda. La que más se ve es la que queda sin programación adecuada, sin programación oportuna, etcétera, ¿no? Pero no sé a veces los que ya no van al hospital porque saben que no van a tener cita, y menos los que ya ni intentan ir, van al curandero porque ya saben que no tienen oportunidad. Entonces, esa sería la demanda real, que no es exactamente la demanda insatisfecha en un servicio de un hospital, ¿cierto? Por ejemplo, yo he trabajado en el Revaliati, yo soy médico de oftalmología de profesión. A veces las cataratas se programaban hasta en 90 días, pero había muchas personas aseguradas con todos sus derechos que tenían su referencia de Revaliati, pero que ya ni iban a sacar cita porque ya sabían que le iba a dar después de 3 meses.
Pero la demanda real es esa demanda insatisfecha que está ahí en la Secretaría del Servicio, donde hay hasta 3 meses, con todos los que no han solicitado, eso también son demandas. ¿Se da cuenta? Entonces, esa es la idea de la cobertura universal. Estos dos elementos, pues, o sea, la oferta y la demanda, servirán de base para la noción de niveles de atención en la programación del servicio. Porque este primer tema, como le dije, es niveles de atención, pero la unidad en general se llama programación, ¿no es cierto?, del servicio de salud. Muy bien. Entonces, estos niveles de atención, pues, se verá cómo se planifica, digamos así, la oferta para que esa demanda disminuya al mínimo, ¿no es cierto? La idea no es, quizá lo ideal sería para que no haya demanda insatisfecha, ¿no? Pero ya vemos que eso no es tan fácil, ¿no? Ya después podemos seguir conversando muchas cosas sobre eso. Ya hemos visto que la OMS también ¿cómo les puedo decir?, ha concluido que no es posible ofrecer servicios de salud a toda la población mundial que demanda esos servicios. Y por consiguiente, la OMS ha acordado no prohibir la automedicación, fíjense. Pero sí, en compensación a que no es posible darles a todos una atención en la oferta, ha instruido a todos los recursos humanos en salud a nivel mundial que se preocupen, sobre todo el primer nivel de atención, en instruir un poco y, de ser posible, educar a la población en el uso de la automedicación, de tal manera que a futuro esa estrategia, solamente es eso, de la OMS, sea la automedicación responsable, como una compensación a que no tienen acceso real a los servicios sanitarios. ¿Y sabe cuánto es esa población que no tiene acceso real a nivel mundial? 50%, así como lo escucho. Increíble. Entonces, por lo menos hay que procurar para que esa población haga uso de la automedicación responsable cuando no tiene acceso real a los servicios. Porque peor es que de todas maneras se van a automedicar. Pero si saben algo, ya por lo menos va a disminuir sus posibilidades de que le haga daño algún medicamento, etcétera, ¿no? En tanto se programan mejor los servicios o se financian mejor los servicios, etcétera. Podríamos hablar toda una tarde, ¿no? Muy bien. Estos dos elementos, ya dijimos eso, ¿no? Perdón. Entonces, la forma de agrupación de los problemas y de las respuestas de atención de los sistemas de salud ha dado origen a la clásica división de niveles de servicio primario, secundario y terciario. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. La forma de agrupación de los problemas y de la respuesta de atención de los sistemas de salud, no del estilo de vida, no del medio ambiente, etcétera, etcétera. Muy bien. Y esta es la cobertura, ¿no? Siempre es bueno saber. Por eso le digo, hay que contextualizar, porque yo les puedo hablar de cobertura, pero de repente ustedes no saben qué es la cobertura, ¿no? Este es el reto, ¿eh? El reto de la cobertura universal de salud es más complejo que solamente sumar población. La idea es que, mire, este cuadrito verde es lo que generalmente se gasta públicamente en salud, gasto público en salud, ¿ya? Pero este gasto público, mire, es chiquito, pero lo que se requiere en salud es, mira, arriba, gasto total en salud. ¿Ven el cursor? Gasto total en salud, arriba. Entonces la idea es que la financiación sea de todo el cuadro grande, lo transparente y lo verdecito. Pero el gasto público solamente es lo verdecito. Ahora, este verdecito, dice la OMS, debe ser el 6 del 10% en total, del gasto total. Pero en el Perú solamente tenemos un 2.5, o sea, pues así más o menos, ¿no? El gasto público. Y el resto lo pone pues las empresas privadas y el gasto de bolsillo, que es muy caro para los pacientitos. Tienen que ir a comprar de su bolsillo las medicinas en la calle, etcétera, ¿no? Eso hay que mejorar, ¿no? Entonces, a la izquierda ven ampliar la población asegurada, por ejemplo. A la derecha incluir otros servicios. Nivel, en qué proporción están cubiertos los costos. Hay una serie de detallitos que podríamos discutirlo bastante. La amplitud, quién está asegurado, ¿no es cierto? Ya hemos visto nosotros que estamos en plan de aseguramiento universal en salud, AUS, como en Chile, ¿no es cierto? Entonces, se dice que se está incrementando, pero no tengo los datos exactos actuales, pero yo estoy seguro que entre 10 y 20% de la población peruana todavía no tiene ningún tipo de atención de seguro de salud, ni público ni privado, estoy seguro. Bueno, repito, no tengo el dato exacto, ¿no es cierto? Pero hay bastante gente que todavía no tiene, y por eso los que patrocinan también el aseguramiento universal en salud, ellos son conscientes que no están en 100%, creo que hablan de 80, 84%, algo así. Y en cuanto a la profundidad, ¿qué prestaciones están incluidas acá a la derecha y abajo, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, el aseguramiento que se está patrocinando
tiene pues algunas patologías, no todas, las más sencillas, porque cuando ya son las más complejas ya requieren el copago que le llaman, pero ustedes saben que la población peruana pues no tiene recursos, ¿no es cierto? Y justamente uno de los principios de la salud pública es que no se ponga en riesgo la economía de la familia, que no tenga que vender su casa para poder hacerte atender de una cirugía, etcétera, ¿no es cierto? Entonces es bien complejo hablar del tema, pero con esto ya tienen algo, ¿no es cierto? Este cuadrito verde, según la Organización Mundial de la Salud, que es el gasto público, que es una parte del gasto total que está arriba, este gasto público debe ser no menos del 6%. Y el gasto total no debe ser menos del 10%. ¿Ya? Entonces ustedes vayan a ver ahora cuánto es del porcentaje del gasto público en salud como porcentaje del PBI y se van a dar cuenta que es 2.4 y que el gasto total es 5.5. O sea que el gasto de bolsillo y privados es 3.1 más o menos. Entonces eso no está bien, pues, ¿no es cierto? Perfecto. Y esto es para que ustedes vean cómo es la cuestión de la oferta y la demanda, ¿no es cierto? Miren ustedes ahí. Había se puede ver, está muy grande, creo que esta diapositiva no importa, vamos a bajarle un poquito, no sé. Bueno, arriba está el desafío, la demanda, ¿no es cierto? Cómo contener esa demanda. A la izquierda están las necesidades, las expectativas, las demandas de utilización del servicio de salud por parte de las personas, las familias y la comunidad. Aquí está abajo el problema, el acceso. Y en el acceso juega un papel importante el modelo de atención. Y también juega un papel importante el modelo de organización y gestión. Ustedes han escuchado que en el país lo que más se necesita son gestores, ¿ya? Entonces, a veces nos falta un poquito ese detalle de experiencia, ¿no es cierto? Muchos tenemos maestrías, muchos tenemos maestría en medicina interna, por ejemplo, pero nos falta esa palabrita, ¿no? Practicar esa palabrita. Entonces, en la maestría, generalmente en términos generales, no puedo pecar de incorrecto, ¿no? En términos generales nos dicen que ya sea no tiene un problema. Y en el doctorado nos dicen la filosofía de lo que vamos a hacer. Pero cuando nos sienten a dirigir algo y nos dicen el know-how de cómo, ahí no nos dicen eso ni en uno ni en otro, ¿no es cierto? Entonces es complicado un poquito ese tema. Pero para estos, para que este acceso sea correcto con el modelo o con la gestión, hay otras variables sistémicas que son determinantes de los servicios de salud. Y por eso es necesario saber que la OMS ya hace algunos años hizo un gran esquema sobre los determinantes sociales de la salud, de SS, que no son precisamente el sistema de salud, pero que sí influencian determinantemente, pero se llama determinante, en si el servicio de salud otorgado va a ser bueno, regular o malo, ¿no es cierto? Entonces acá abajo tenemos la oferta. Y esa es la respuesta. O sea, lo que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, como esperanza a la población de ser atendidos, ¿no es cierto?, nosotros esperamos una respuesta de esto, del modelo de atención, del modelo de gestión y de los factores determinantes. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Algún trabajo que investigue cómo se puede controlar los factores determinantes para que mejoren la gestión, para que la mayor parte de familias, personas y comunidades tengan acceso a un servicio de salud. ¿Se dan cuenta? Es un conjunto de palabras conjugadas, pero no es fácil. Yo sé que no es fácil, pero es bueno que lo estudien, lo mediten. Yo lo puedo decir porque tengo alguna experiencia, ¿no es cierto? Pero que en la medida en que ustedes se motiven con estas cosas sencillas al inicio, si ustedes son conscientes del rol que les toca jugar en la sociedad como médicos, esto va a ser valiosísimo, es como oro en polvo para el futuro, ¿no es cierto? Muy bien. Una vez tenido un detalle de esto, vemos las famosas curvitas económicas, ¿no? Es bueno saber tener un poquito de economía, ¿no es cierto? Matemáticas financieras, qué sé yo. Esto es importantísimo. Este es el punto de equilibrio. O sea, si yo tengo 10 que demandan y yo tengo 10 salas de operaciones para operar 10 cataratas, pues perfecto, estamos en el punto de equilibrio, la E, ¿no es cierto? La demanda es igual que la oferta. La oferta del rojo, tengo 5 salas de operaciones y la demanda es 5 cataratas por operar. Perfecto. ¿Cuál es el problema en nosotros? Que la oferta es la rojita. ¿Dónde cruza el punto de equilibrio? En este punto. Pero como la demanda es aumentada de aquí hasta acá, miren la diferencia entre el punto que cruza la roja hasta arriba, este espacio, una línea azul que debería estar acá, está desplazada hacia la derecha, la demanda es mayor. Entonces, ¿qué pasa? Cruza el punto de equilibrio a la derecha de la oferta. Esa brecha entre la línea roja y la línea azul, esa es la brecha de lo que falta coberturar, ¿no? Esta brecha de demanda. Entonces, esto es todo nuestro esfuerzo de mejorar la programación de servicios, a ver cómo hacemos para que no haya esto, y sea como el lado izquierdo, que haya equilibrio. No es fácil, a nivel internacional no es fácil, pero acerquemos pues, lo más que podamos, ¿no es cierto? En un año, en 5 años, no sé, pero no podemos dejarlo así, peor, no dejarlo aumentar, ¿no es cierto? Entonces, esas cositas tienen que ustedes saber.
Estas son dos curvitas sencillas, creo que se entiende fácilmente. Hay mucho más curvas, sería complicarlo por luz. Pero esto tiene que acordarse. Y se nota y se entiende, creo yo, fácilmente, ¿no? Perfecto. Entonces, la reorientación del sistema de salud y sus relaciones intersectoriales, lo que le estoy diciendo, con otros sectores, ¿ya? Antes en el Ministerio de Salud, hace muchos años, bueno, esos recuerdos, había un ministro de salud y habían dos viceministros, el viceministro institucional y el viceministro intersectorial. Eso ya no hay ahora, ¿no? No sé ahorita cómo está la organización, pero no he visto esa división así como era antes, ¿no? O de repente me estoy equivocando, no sé, pero antes era así. Y requiere esta reorientación requiere pues un nuevo enfoque, ¿no? Una nueva estrategia para afrontar los problemas de salud con participación de la comunidad. Ahí viene la atención primaria de salud, ¿ya? Denominada atención primaria de salud. ¿Se dan cuenta? Entonces, el primer nivel de atención no es pues, la atención primaria. No sé si la OPS ahí quiere decir también participación de la comunidad, no sé, habría que leer más, ¿no es cierto? Pero hay que diferenciar eso. Y que ahora, como atención primaria de salud renovada, que es la última versión, porque la atención primaria se diseñó en el año 1978 en la OMS, y su fin era social, pues, ¿no? Era después de la Segunda Guerra Mundial, y un peruano distinguido de parte nuestra, el doctor David Tejada, tuvo participación como secretario de esa asamblea, donde se aprobó la atención primaria de salud como estrategia social. Ya posteriormente ya se hizo la participación integral de la comunidad, etcétera, y se convirtió prácticamente en un derecho humano a solicitar o a trabajar. Es en la APS renovada. Ahí está, ¿ves? Con implicancia de los derechos humanos. Y requiere considerar los determinantes sociales de la salud de SS estructurales, intermedios y suborgánicos. Esa es otra cosa, ¿no? En los resultados está el sistema de salud. Entonces, si no controlamos por lo menos los factores determinantes de salud intermedios y algo de los factores estructurales, que son los más macro, incluso globales, pues estos resultados no van a ser buenos. Pues. 2 más 2 son 4. Pero si aquí tengo 1 y aquí tengo 0.5, no me va a dar 4, pues. ¿No es cierto? Entonces hay que procurar que el estructural sea 2 o sea 3 y el intermedio sea 1, entonces el resultado va a ser 4. Porque no puede salir 4 cuando no hay lo previo. A eso me refiero, ¿no? Entonces matemáticamente se entiende mejor la expresión. Usted me dice si estoy hablando muy rápido, pero tengo miedo que me demore mucho y no entiendo, no se puede explicar todo. Creo que se entiende, ¿no? Sí, doctor, está bien. Este es otro tema, ¿no? Pero ¿por qué tanta pelea, no? Es el derecho a la salud mundial. O sea, no es posible tener el derecho a la salud, porque el derecho es un derecho, ¿no? Es un derecho humano que tiene varios componentes, pero es un derecho humano. Yo no me imagino, por ejemplo, que otro derecho humano a la libertad, por ejemplo, me digan, no, hoy puede salir hasta la esquina. Si hacemos esto, puede salir hasta la Panamericana. No, pues, si es derecho, puedo tener siempre, en cada momento, en cada sitio, ¿no es cierto? ¿Será una utopía? Ahí se entiende. Entonces, ¿qué dice la OMS? Aquí está abajo la referencia, ¿no es cierto? La OMS. El disfrute del más alto nivel posible de salud es uno de los derechos fundamentales de cualquier ser humano, sin distinción de raza, religión, creencia política, ideológica y religiosa también. Ahí está esta religión. Condición social y económica. ¿Se dan cuenta? Entonces, la Constitución en 1946 y de la creación de ALMA APS renovada en marzo del 2007. O sea, aquí se hizo la atención primaria en el 78 y la renovación de conceptos y todo se hizo en el 2007 porque la OMS hizo los DSS en 2000, 2001 hasta el 2004, ¿se dan cuenta? Mucho después del 78. En fin. Y esto es interesante, yo lo voy a contar, el disfrute del más alto nivel político, posible, perdón, de salud, de derechos humanos, es lo mismo, perdón. Sino que no cabía todo, ¿no? Ya. Entonces, esto es bien interesante, porque esto reza en la pared de la OMS en Ginebra, en Suiza. Yo estuve visitando un tiempo ahí haciendo unos proyectos interesantes, ya será motivo de otras clases o en otros niveles, que los encuentre otra vez como alumnos. Pero yo veía esto, miren acá, el penúltimo, alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud. ¿Se ve aquí? Con la flechita blanca se ve, ¿no es cierto? Entonces me acuerdo que conversaba con el responsable y le decía, pero por ejemplo yo le digo, yo soy oftalmólogo, y en Suiza tienen pues 5% de pacientes que no están esperando ser operados de catarata. 5, pero el 95 tienen acceso. Pero en el África y en mi país, el 50% está con catarata esperando su turno y no se le puede operar. Entonces yo le pregunto, el grado más alto posible de salud para el Perú, ¿será que el 50% está ciego por deficiencia visual? ¿Ese es el más alto posible? ¿Eso es posible? Hasta ahí no puede ser.
Entonces un poco se incomodó el señor, y me acuerdo, digo, que ocurre un checo, y me dice, sí, pero señor, pero en los países desarrollados, por ejemplo, como nosotros, tenemos degeneración macular relacionada con la edad en 50% de la población. En cambio, ustedes tienen 6%, miren la estadística. Pero claro, pues le digo, en el África, por ejemplo, no creo que tenga un promedio de vida mayor de 55 años. Entonces, la degeneración macular relacionada con la edad de 55 años va a ser poca, pues. Pero como ustedes tienen todas las comodidades del mundo, pues viven 90 años y tienen más posibilidades de hacer degeneración macular relacionada con la edad. Estaríamos conversando un poco motivados, ¿no? Y entonces se daba cuenta que mi intención era totalmente positiva, ¿no? Que hagan lo posible. Y como que me coordiné una vez con un doctor muy presidente de la Sociedad Colombiana de Oftalmología y de la Panamericana de Oftalmología, éramos amigos, a la India. En la India se fundó una sociedad particular, la Davin Center. Se hacía 300.000 cirugías de catarata por año. Fíjense, el ministerio acá en el Perú hace 5.000 por año, el seguro hacía 8.000 por año. 300.000. ¿Qué hizo Estados Unidos con sus grandes laboratorios, etcétera? Les hizo un paquete para cada cirugía de ojos de $20. Incluía lente intraocular, el lente intraocular valía más que 8 o 10, pero americano, gotas americanas. $20, imagínate. Actualmente sería como 80 soles, vamos a decir. Ahorita en el Perú no cuesta 80 soles un paquete, solamente vale como 500 soles. O sea, bueno, entonces habría que aplicar en la economía de escala, habría que ser más factible, ¿no es cierto?, más cantidad de personas que se operen de catarata, o aún en los países pobres, de tal manera que no haya tanta discapacidad evitable. Esa es la equidad, ¿no es cierto?, la equidad. Porque si algo es evitable y no se evita, esa es una inequidad. Desigualdad es diferente, pues, porque si yo vivo pasando un cerro y no puedo transportar porque no puedo, pues entonces ya esa es una desigualdad por factor geográfico. Pero si uno tiene plata, vive en una casa y en la siguiente casa sí tiene recursos y ese sí se puede pagar, ese sí inequidad. Bueno, algo así ya para que se motive. Entonces, estas cositas, pues, señores participantes, deben motivarlos. Usted tiene que decir, todos los pueblos deben tener el grado más alto posible de salud, mejorando nuestra financiación, nuestra organización, etcétera, etcétera, a fin de evitar el menor número de discapacitados en salud, porque de esa manera todos los que tienen buena salud van a poder capacitarse y educarse, que no es igual. Y todo el que tiene buena salud y tiene buena capacitación y educación va a encontrar un trabajo decente, que es lo que dice la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Y esos tres factores significa desarrollo humano. ¿Ven? Bueno, entonces todos tienen que correlacionarlo de tal modo que esto no quede solamente en letras. Por eso es que mi esperanza de aprendizaje es que apliquen las tres cosas, no solamente la parte cognitiva, ¿no? Ya lo aprendí, repasé, puse lo mismo en el examen, ya me saqué 20, pero ahí en la práctica, ¿qué hace el profesional egresado a la vida? ¿Se dan cuenta, no? Bueno, entonces, ¿qué dice la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 25? Toda persona, ya lo que hemos leído, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ya por esto lo podemos pasar, ustedes lo vean con tranquilidad para poder avanzar, ¿no es cierto? En fin, la maternidad, infancia, etc. ¿Y qué dice las constituciones federales? Ustedes que tengo una charla sobre la parte de las constituciones, hay como 30. Y el año 36 recién comienza un poquito a considerarse la salud, pero en otros capítulos. Pero el 79 recién pone en el capítulo 3, Seguridad Social, Salud y Bienestar, ¿no? El Estado garantiza el derecho de todos a la seguridad, garantiza el derecho, ¿ya? Y la otra que cambió un poquito el 93, ¿no es cierto? El 93, que lo pone en el capítulo 2 sobre los derechos sociales y económicos, no lo pone en la parte de derechos humanos, ¿sí? Y indica que todos tienen derecho a la protección de su salud, ¿no es cierto? Derecho a la protección de su salud. El Estado reconoce el derecho universal y progresivo, miren, de toda persona para su protección. O sea que todos no tienen la seguridad social y garantiza el derecho universal. Y miren lo anterior, en el anterior garantiza el derecho de todos a la seguridad social, de frente, ¿no es cierto? Entonces, un poco que hay una diferencia cualitativa importante que se requiere evaluar, ¿no es cierto? ¿Qué les digo? Bueno, habría tanto que hablar, pero no quiero entrar a terrenos de otra índole que no sea de salud, ¿no? Ya. Y vemos acá en lo que la cobertura social, el cobertura universal de salud, ¿no es cierto? Curso, objetivo global. Global, es una meta comprensible y fundamental para nuestro sistema de salud, y el avance hacia ella permitirá que las personas más pobres, más excluidas y más vulnerables de la sociedad tengan acceso a la atención integrada
de buena calidad, basada en los principios de la atención primaria de salud a lo largo del curso de la vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, como ustedes ya van viendo, no es igual que el primer nivel de atención. La cobertura universal establece también un énfasis renovado a enfrentar los determinantes sociales. ¿Se dan cuenta? Pues se dan cuenta. Es como la causa efecto, como le decía el ejemplo, siempre les pongo ejemplos sencillitos a las personas para que me entiendan mejor. ¿No es cierto? Lo que nos sea garantizando la condición de los otros sectores sociales para promover la salud. O sea, los determinantes sociales pueden ser, como digo, en la parte izquierda de una ecuación. 2 más 2 igual 4. O 3 más 1 igual 4. ¿Ya? Pero si no hay nada a la izquierda, no puede ser igual 4, porque ¿dónde está la izquierda? Sería una falacia, ¿no? Como el silogismo, ¿no? Todos los hombres son mortales. Juan Pérez es un hombre, por tanto Juan Pérez es mortal. Pero ¿qué pasa si yo no pongo las dos primeras frases y digo Juan Pérez es mortal? ¿En qué me baso? ¿No es cierto? Entonces, para que sea Juan Pérez mortal, tiene que primero haber que todos los hombres son mortales y Juan Pérez es un hombre, si no, no se puede sacar. Entonces, para que haya cobertura universal, primero tiene que haber tratamiento de determinantes sociales, ¿no? Estructurales e intermedios. Si no, el sistema de salud no tiene en qué basarse para dar una atención integral y de calidad. ¿Se entiende, verdad? Eso es lo que quiero que entiendan. La cobertura, ya no vimos eso, ¿no? ¿Quién lo dice? Eso lo dice, tiene el director de la OPS en el 2014. Enfoque de la salud basado en derechos humanos. Por ejemplo, está de la OMS, ¿no es cierto? Miren, basado en derechos humanos. ¿Qué dice abajo? Permite afrontar y corregir la desigualdad. Por ejemplo, yo no estoy totalmente de acuerdo, pero yo lo pongo, yo no puedo alterar lo que dicen, ¿no? La referencia, ¿no? Yo podría poner, afrontar y corregir las inequidades, yo pondría. De repente yo estoy equivocado, nadie tiene la razón completa. Esa es una clase interesantísima del conocimiento humano, ¿no es cierto? Yo siempre comienzo mi clase de conocimiento y les enseño un lapicero a mis alumnos. ¿Ustedes conocen el lapicero? Este lapicero que estoy mostrando, ahorita en el salón de 100 personas. Sí, a ver qué moléculas compone el repuesto de este lapicero. Se quedan mudos porque no conocen eso, pues. ¿Se das cuenta? Entonces, a pesar del avance científico tecnológico, uno conoce todo respecto a algo. ¿No es cierto? Cuando uno no conoce nada, uno opina. ¿Yo opino qué? Quiere decir que yo, cuando alguien habla así, como yo sé el tema, yo me comienzo a sonreír porque sé que ese señor no sabe el tema. Entonces, ¿qué significa opinar? Tener más del 50% de duda de lo que está hablando. Bueno, si yo afirmo que esto es así, perfecto. Entonces yo también me sonrío, porque la afirmación solo significa que tiene menos del 50% de duda, pero no tiene 100% del conocimiento, pues. Entonces el conocimiento al 100% todavía no es posible alcanzar a pesar del avance científico-tecnológico. ¿Qué es lo que permite el conocimiento? La aprehensión con H intermedia a través de nuestros sentidos de lo que uno ve. Por ejemplo, si yo veo el lapicero que es azul, ya, mi ojo ve que es azul, pues, pero con eso no conozco todo el lapicero, pues. Otra vez, con mi ojo no veo las moléculas del repuesto. ¿Digamos? Entonces, cuando uno habla de conocimiento, entonces se tiene que referir a estas cosas, ¿no es cierto? Hay que conocer bien el tema, saber bien el tema, ¿ya? Por ejemplo, si hay una discriminación entre una persona que vive en Lima y una persona que vive pasando 3 cerros en Ayacucho. Un día yo estaba en una campaña en salud en Ayacucho operando cataratas. Que iba a operar, por ejemplo, el 15 de octubre, como ahorita. Ese señor vivía en una chacra alejadísima. Se pasó 3 días caminando día y noche por los cerros y llegó para que le opere de catarata. ¿De acuerdo? Pero si ese señor no se hubiera movido, ¿no es cierto? Y yo opero solo el que está en la ciudad de Ayacucho, en Huamanga, perdón. Entonces, ahí pues es una desigualdad, ¿no? De carácter geográfico. Por eso no la atendía el señor del campo. Pero si el señor del campo caminó, llegó, pero no tenía los 500 soles que costaba la operación, por decir, estoy inventando una cifra, ¿no? Si tenía 200 soles, si no la atiendo, esa es una iniquidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando dice desigualdad, se supone que todos los que están abajo se refiere a personas que tienen algún problema que no lo pueden resolver. No creo que sea eso. Yo creo que el derecho humano es sobre todo evitar lo que se puede evitar. Ese es el tema. Si yo puedo atender a alguien aunque no tenga el recurso completo, estoy actuando considerándole un derecho humano. ¿Ya? Bueno. Entonces dice para corregir lo siguiente, no discriminación. Que haya disponibilidad. Esas son otras características técnicas, ¿no es cierto?, de la oferta, ¿no? Tiene que haber disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad, rendición de cuentas y universalidad, ¿no es cierto? O sea, no es lo mismo, por eso le digo cobertura que acceso, ¿verdad? Aquí está en accesibilidad.
Y no te pueden ofrecer así nomás, pues tiene que ser aceptado por el paciente, ¿no es cierto? Y tiene que ser de calidad, pues. Muchos se equivocan en calidad, ¿no? La calidad antiguamente era, pues, las mejores condiciones del ambiente donde uno está, los mejores equipamiento instrumental para operar a alguien, etcétera, ¿no? Hoy la calidad es si el cliente, en este caso el paciente, encuentra la solución al problema que lo llevó a consultar, esa es una atención de calidad. Si lo opera con los mejores bisturí de oro de todo el mundo, el mejor, en la mejor sala de operaciones, pero no le soluciona el problema de su catarata, esa atención no ha sido de calidad. O sea, esos conceptos hay que irlos cambiando poquito a poquito. Rendición de cuentas, ya eso mejor ni entramos, ¿no es cierto? Ya usted sabe. Universalidad, ese es el tema, ¿no? Tenemos que llegar a la universalidad. Ya ustedes han visto que la OMS cree que todavía no es posible el aseguramiento universal en salud. Digamos que yo no me gusta mucho ese término, ¿no? De aseguramiento universal que se va progresando. Yo no sé cómo un derecho humano se puede ir dando de a poco, no sé. Yo prefiero ese derecho humano en salud que desde que nace hasta que muere tiene derecho a la salud. En el concepto de seguridad social, aquí no tenemos esas clases, ¿no es cierto? Pero ahí en dos, pues, el concepto de la seguridad social antiguamente con la que tenemos ahorita, ¿no? ¿Quiénes tienen derecho a la seguridad social? Los que trabajan en su familia, ¿no? Los asegurados. ¿Cuánto es el porcentaje de cubiertos en el Perú por la seguridad social? Más o menos 27%, ponga, sea 30%. Y el resto, ¿dónde se asegura, entre comillas? En el SIS, en el Ministerio SIS. ¿Cuántos tienen el SIS? ¿Y todos los demás? No, hay 1% que no tiene. Aún con el programa de AUS, ¿no? No, me doy cuenta, ¿no? Entonces, el tema es pues que la universalidad debe decir, después de desde esa primera fórmula, vamos a llamarle así, de seguridad social, salió Lord Beveridge, un hindú que nació de un diplomático inglés en la India, pero después fue a Inglaterra, se hizo británico, fue director de la London Economic and Political Sciences, excelente, y fundó la teoría de la seguridad social de la cuna a la tumba, a diferencia de la otra seguridad que hasta ahora es Bismarck. La que tenemos acá es el bismarckiano, de 1881, Enrique VIII, etc., donde los que trabajaban y su familia tienen derecho a atenderse los otros. Beveridge hizo no, todos tienen derecho de que nacen hasta que mueren. El problema es que ese de que nacen hasta que mueren, el principal financiador es el Estado. Entonces esa parte central un poco que choca con lo que uno quisiera, ¿no es cierto? El gasto público debe haber, pero debe dar acceso a otro tipo de participación, ¿no es cierto? Por ejemplo, como son entidades públicas, sí pueden recibir donaciones, qué sé yo. En el caso de la seguridad social, por ejemplo, no puede recibir una donación porque no es una institución que está exactamente como estatal, ¿no? Uno dice para estatal, para efectos políticos es estatal, etc. Bueno, en fin, hay tanto que discutir al respecto. Muy bien, seguimos avanzando. Y esta es cómo se operacionaliza la cobertura universal, ¿no es cierto? Como vemos aquí que el individuo con alguna condición de salud que requiere atención está a la izquierda, a la derecha, prestado de servicio, todo lo que hay, mira, habría que discutir largamente cada puntito. Y al final hay uno que tiene acceso efectivo y hay un gran grupo que tiene sin acceso efectivo, ¿no es cierto? Que es lo que les cuento. Y aquí tenemos cómo debería ser la cobertura efectiva, ¿no es cierto? Lo que decía hace un ratito, tiene que tener cobertura efectiva, tiene que tener contacto, tiene que tener aceptabilidad, tiene que tener accesibilidad y tiene que haber disponibilidad. Este es el proceso de provisión de servicios, ¿ya? Y el público objetivo que está bajo, ¿no es cierto?, necesidades de salud diferenciadas y la curva de cobertura efectiva que vaya aumentando, hasta que cubra todo, pues, la cobertura universal, ¿no es cierto?, acá abajo a la derecha, ¿ya? Esa es la idea. Bueno, estudien estos gráficos. Será muy largo explicarle punto por punto. Bueno, es lo que se quiere, una salud de calidad para todos, ¿no es cierto? Esto es una diapositiva para que no se aburran tanto mirar, ¿ya? Pero seguimos, repito. Y estos son los determinantes de salud que les digo, fíjense, determinantes de la OMS, miren. Aquí está el sistema de salud, mira, al final del tema, ¿ves? Impacto en salud. Pero mire, pues, ¿de dónde comienza? El contexto sociopolítico, mire, pues, todo lo que hay acá, cultura, religión, seguridad social, derechos humanos. Esto da lugar a la estratificación social, ingreso, educación, sexualidad, género, etnicidad, racismo. Esta es la posición social de determinantes sociales estructurales, lo más grande. Luego viene la disposición específica de determinantes sociales intermedios del nivel de selección geográfica, qué sé yo, condiciones de vida, condiciones de trabajo. Y finalmente, el sistema de salud. Entonces, no puede acá haber mejoras si no se mejora esto y si no se mejora a la izquierda. O sea, bueno, eso es lo que les ando diciendo, ¿ya? Eso es lo que les ando. Y
A la izquierda y abajo, ven ustedes a la izquierda y abajo, globalización, que es otro tema. ¿Ves? Por ejemplo, aquí la OMS se tira más a la parte económica. Globalización es más que toda la parte económica a nivel internacional mundial. Pero cuando es los otros valores, cultura, religión, es mundialización, internacionalización, transnacionalización. Hay una serie de términos, pero ellos usan acá solo la globalización. Ya es, para mí es una deficiencia. Bueno, en fin. Pero también la parte económica influye en esto. Por eso es que dicen los filósofos, dicen, ¿no? Antes la salud iba adelante y atrás iba el coche con el dinero. Ahora es al revés. El dinero va adelante y toda la parte médica de medicina están detrás del coche del dinero. Está en el dinero. Está mal, ¿no? Entonces eso es, bueno, de repente yo estoy equivocado, no sé, pero todo eso habría que revisarlo, pues, ¿no? Con seriedad, con equipos de investigación que se vayan formando desde ahora en nuestra universidad. Tendríamos unos mejores profesionales, tendríamos una mejor población con más derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo último, ¿no es cierto? Hay mucha discapacidad en el país. Entonces, como que se considera, no sé, no hay una especie de atención adecuada para las discapacidades. En la OMS y la ONU en general han actualizado, ¿no es cierto?, el modelo de determinación. Son las condiciones que las personas se desarrollan, dicha condición impactan en su vida, condiciones de salud, etcétera, y ahora ya la convierten en un determinante social más. Ese es el tema, lo principal, para no hablar tanto, ¿ya? Entonces, si no se ayuda o no se mejora la discapacidad, es un determinante social más. No le puede pedir uno a un discapacitado que funcione como uno que está normal, ¿no es cierto? Hay que corregir también ese factor, ¿ya? Y ahí recién entramos a lo que, como digo, usted ven, me he tomado 20, 21 diapositivas como preámbulo, pero creo que es necesario, ¿ya? Entonces, en los niveles de atención, uno que es más interesante, que es uno chiquito de otro autor, siempre es bueno comparar. Entonces, las expresiones niveles de atención médica, niveles de atención de salud o simplemente niveles de atención están en los documentos de salud con diversas connotaciones. Ese es el punto. Una connotación es para señalar el mayor o menor grado de especialización médica requerido o utilizado para la prestación del servicio. A eso le llaman niveles unos, una connotación, ¿no? Otros, la connotación es para designar estratos de la prestación de servicios, se refiere a niveles de regionalización local, distrital, provincial, regional, etc. ¿No es cierto? Eso también le llaman nivel de atención, a nivel local, nivel distrital, qué sé yo. Otro es por la experiencia. Y finalmente hay otro, ubicación de unidades operativas del sistema de seguridad, o sea, dónde están los consultorios, etcétera, ¿no es cierto? La parte operativa, no la táctica ni la estrategia, que es el mayor nivel, ¿no? La ubicación, entonces, si es rural, distrital, provincial o central. También eso da niveles de atención, ¿no es cierto? El nivel de atención de la unidad operativa en rural es uno y el nivel de atención en la nivel central es otro, ¿no es cierto? Hay otra connotación, me parece, vamos a ver. Sí, ¿no es cierto? Entonces, la otra connotación es en relación con la mayor o menor concentración de recursos en sistema de cuidado progresivo de los pacientes. Ese es otro tema, la financia, que eso es, uy, cuánto te peleo por eso. Miren, cuando uno es ministro de salud y encarga que dé dinero a las regiones, generalmente a veces, no siempre, ¿no? A veces, los que administran ven, Lima, ¿cuánto necesita? 100 soles, toma 100. Madre de Dios, ¿cuánto necesita? 2 soles, toma 2 soles. Estoy exagerando con fines didácticos, nada más. Entonces, la distribución de los recursos debe ser equitativamente, no igualitariamente. Ese es el punto. Y yo siempre les digo, siempre les digo que yo comparo con figuritas sencillas, ¿no? Si tenemos dos jóvenes, uno de 1,85 m, uno de 1,70 m y otro de 1,55 m, y hay manzanas en un árbol a 2 metros, y yo hago una distribución de recursos igualitario, a los tres le doy un ladrillo, por decir, 1.000 soles, por decir. El de 1,85 ya llega a la manzana y come su manzana. El de 1,70 no va a llegar, pues, con un ladrillo. Y el de 1,55 menos. En cambio, una distribución equitativa de los recursos, en este caso los ladrillos, sería al de 1,85 le doy un ladrillo para que llegue a la manzana. Al de 1,70 le doy 3 ladrillos, pues, para que pueda llegar a la manzana. Y al de 1,55 le doy 5 ladrillos para que llegue a la manzana. Cuando los tres llegan a comer su manzana, esa es equidad. Bueno, entonces la distribución de los recursos tiene que ser así. La región que tiene menos dinero, que tiene menos desarrollo, pero no se le puede dar menos dinero, entonces ¿cómo va a desarrollar? ¿No es cierto? Hay que estimular progresivamente, obviamente, ¿no es cierto?, con capacitación en servicio,
Es una nueva modalidad de capacitación. Yo he sido director nacional de capacitación un tiempo con rango viceministro. Entonces ya pasó de moda que viene el de Madrid a capacitarse en el Revaliente y de ahí se va a operar a su sitio. No, señor. Cuando viene el Revaliente, el oftalmólogo de Madrid, si hubiera, está detrás del asistente del cirujano, detrás del residente tercero, segundo, primero, y recién está mirando. Entonces, ¿qué va a aprender? Pues mirando, ¿no? Pero cuando es capacitación en servicio es al revés. Yo me voy a Madre de Dios y mi primer asistente será el de Madre de Dios, el cirujano de Madre de Dios. La enfermera que lo ayuda será la enfermera de Dios. La técnica que cansa los equipos será la Madre de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando termina la capacitación en servicio, se debe hacer la transferencia, ¿no es cierto?, del conocimiento, los equipos, transferencia tecnológica que se llama, de acuerdo a la categorización de la instalación del centro asistencial. Y de acuerdo a que si esa categorización ha sido acreditada o no, porque puede decir hospital regional, pero de repente tiene el nivel de policlínico nomás. Entonces no le puede dejar una tecnología de hospital para un policlínico, ¿no es cierto? Entonces, todos esos detalles son interesantes para que esta distribución de los recursos no sea solamente esa letrita D que ven ahí, sino tiene que saberse todo lo que estoy diciendo y estudiar más, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno quiere hacer algo por su país, uno se involucra con el sitio que requiera, puede ser donde nació, puede ser en la zona donde está su universidad, su hospital, no sé, pero tiene que estudiar todas esas cositas para que sean equitativos. Otra connotación es se usan incluso los niveles, ¿no es cierto?, para referirse a la calidad de servicios, niveles de atención igual niveles de calidad. O sea que el primer nivel es el que tiene menos calidad, eso es lo que entiendo de esto, ¿no? Un poco agresivo, pero bueno, es lo que dice en los textos, ¿no? Entonces, obviamente todos quisieran que los niveles, desde el primer nivel de atención sean de calidad, como se dijo al inicio, ¿no es cierto? No puede dar otro nivel de atención, ¿no es cierto? Pero es una connotación, pues, entonces hay que considerar. Y esto consolida un poco, digamos, lo que dice la diapositiva, pues, ¿no? ¿No es cierto? El concepto de niveles, pues, implica el reconocimiento de los siguientes factores que son claramente diferenciados. A la izquierda está la necesidad de atención en relación a la persona, están los grupos comunitarios y están sus condiciones de salud. Hasta en eso tendríamos que hablar tanto, bueno, no alcanza tanto la clase, ¿no es cierto? Cuando uno tiene una necesidad, ahí tiene dimensiones, ¿no es cierto? Cuando es una persona, bueno, ya hablemos después, es un estilo de salud, ¿no es cierto? Cuando estilo de vida, ¿no es cierto? Cuando es un grupo, un barrio, son condiciones de salud, ¿no es cierto? Y cuando es toda la comunidad es diferente, ¿no es cierto? Bueno, en fin. Y a la derecha, el menor o mayor grado de complejidad del contenido tecnológico de la respuesta diseñada para satisfacer esa necesidad. ¿Se dan cuenta? O sea, en el lado derecho, ¿qué estará? La oferta. Y en el lado izquierdo, ¿qué estará? La demanda. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la oferta uno tiene que considerar qué grado de complejidad tecnológico tiene que dar como respuesta para satisfacer las necesidades de la izquierda. Y ahí vienen, pues, los niveles, ¿no es cierto? Bueno. El concepto de nivel de atención reconoce además que existe una relación natural entre la complejidad y una determinada situación de salud, y la complejidad de los métodos y recursos necesarios para atender dicha situación. Su aplicación en la programación y organización de servicios toma en cuenta igualmente la mayor o menor frecuencia de la situación de salud en una población dada. Miren todo lo que, por eso estamos continuando, ¿no? Por eso le di más chance, más diapositivas a este tema de los niveles de atención, porque es clave, ¿no es cierto? Muy bien. Ya me gana la hora, pues si son 3:30, una hora, qué bárbaro. Su aplicación en la programación y organización de servicios toma igualmente en cuenta la mayor o menor frecuencia de la situación de salud en la población dada. Exactamente. Yo mucho me acuerdo cuando estaba joven, tenía ¿cuántos años? Tendría 24, fui director del Hospital Sabodal del Seguro de Callao. ¿Ya? Y entonces le llaman a la farmacia al jefe y digo, oye, ya estamos en octubre, porque ahora todo lo que vamos a comprar medicamentos para el próximo año. Y regresó a los 5 minutos. Y me quedé pasmado, porque era joven, pero que ya terminaste. ¿Cómo se hizo? No todo, pero ya sabe usted que le aumentamos el 10% del año pasado. Del año pasado. Ay, qué chistoso, que si el año pasado compró 10 clonfenicoles para la perla, por decir un ejemplo, en Zaguán, ¿no? Este año, en vez de 100 clonfenicoles, compra 110, ya está. No se preocupaba del perfil epidemiológico, no se habían cambiado la patología, qué sé yo. Para él todo era igual, 10%, ¿no? Bueno. Entonces, pues, la programación
toma en cuenta que es la mayor o menor frecuencia. Entonces hay que siempre tener un perfil epidemiológico. ¿Cuáles son las patologías? Por ejemplo, ahorita en pandemia, ¿cómo hacer igual que hace 3 años? ¿Cómo va a comprar lo mismo que hace 3 años? No puede ser. ¿Cómo va a aumentar 20% según 2 años que han pasado? ¿No es cierto? Sería fuera de lugar. Bueno, en fin. El reconocimiento del hecho natural de una mayor o menor frecuencia de determinadas condiciones de salud presentes en una comunidad que constituyen la demanda del servicio, ¿ya? El hecho natural, determinadas condiciones presentes que constituyen la demanda, al siguiente van a ver la oferta. La noción de la complejidad progresiva de la misma es lo que permite relacionar los niveles de atención, según tamaño de los grupos de población y su ubicación geográfica, con esquemas de organización y unidades o establecimientos diseñados para sistematizar la oferta de servicios. Bueno, entonces hay que tener, no es tan sencillo decir niveles de atención y cómo después forman parte de lo que llaman en la unidad esta 2, que es programación de servicios. No es fácil la programación, hay que ver todo esto, ¿ya? Muy importante. En los grupos poblacionales, ciertas enfermedades y programas de salud son más frecuentes. Ojo, eso es otro que me acuerdo mucho. Algo parecido venía cuando tiene nivel más alto. Ya no voy a decir más porque me van a pensar que estoy figureteando acá. Pero cuando tenía un mes más alto hago lo mismo con relación a medicamentos. Y compran los mismos medicamentos para iquitos que para puntos. Pero ¿cómo hacer las mismas patologías? Pues por favor, tiene que ver la realidad de cada región. Yo sería exigente de cada provincia, de la región, de cada distrito. Todos tienen diferentes realidades. ¿Cómo se comprar los mismos medicamentos para puntos, para iquitos y para piedra? Como si fueran la misma realidad y con el mismo perfil epidemiológico. No puede ser. Entonces, en los grupos poblacionales, ciertas enfermedades y problemas de salud son más frecuentes. En los grupos poblacionales de Piura y Iquitos, Puno, vamos a poner ejemplo, dependiendo del tiempo, dependiendo del lugar, dependiendo de la edad, dependiendo de las condiciones socioeconómicas, etcétera, en concordancia con los determinantes sociales de la salud, determinantes sociales de la salud, OMS. Bueno, entonces uno para hacer una buena programación tiene que tener en cuenta todo eso, ¿ya? No aumentar 10% del año pasado, no, eso no es una buena programación. Accesibilidad en los niveles de atención. Un objetivo fundamental de los sistemas de salud es dar a todos acceso oportuno y suficiente de servicios. Yo le agregaría y de calidad, ¿no es cierto? Bueno. El principio de accesibilidad pues implica la existencia del servicio, amplitud del mismo y disponibilidad en cantidad y calidad, ya ven, apropiadas para satisfacer las necesidades. Seguro que yo le agregué calidad aquí. Los servicios deben poder utilizarse y no solo existir. Ese es el otro tema. ¿Ya ven? Yo mucho recuerdo, en otro caso les pongo un ejemplo, ¿no? Había un paciente que estaba en Puno, en una provincia de Puno, tenía apendicitis. Tenía que ser operado, pero en la provincia esa no había un hospital como para que le operen apendicitis. Lo transportaban a Puno, a la ciudad capital. No llegó a Puno, se murió en el camino con peritonitis. Entonces la accesibilidad no estaba, pues, porque en ese momento no había la disponibilidad de un centro asistencial adecuado, ¿sí? Muy bien. Eso sucedió en el año 1998, bien con mi acuerdo. Bueno. El requerimiento de hacer compatible la disponibilidad de los recursos con el derecho que tiene cada miembro de población de recibir atención oportuna y suficiente plantea la necesidad de diseñar esquemas de organización que permitan ofrecer una base amplia de entrada, primer nivel de atención, ahí está, les pongo acá, para iniciar los servicios requeridos y luego generar la continuación de esos servicios de acuerdo a los recursos y grado de complejidad de los problemas de salud determinados. O sea, los servicios no solamente es la puerta de entrada, sino la continuación. Las dos cosas tiene que diseñarse el sistema para que tenga las dos cosas. Y la puerta de entrada no es la atención primaria, es el primer nivel de atención, por favor. ¿Ya? No se confunda. A ver, perfecto. La determinación de los niveles. Vamos avanzando. El procedimiento común de determinación de niveles consiste en la identificación y clasificación de los problemas de salud sobre la base del análisis epidemiológico de la morbilidad, ¿ves lo que estoy diciendo? Y la delimitación de las funciones de atención correspondientes según categoría. Los criterios de clasificación pueden ser variables, pero en general toman en consideración lo siguiente. Los atributos de frecuencia y complejidad. La escala de niveles debe reflejar una progresión ascendente de complejidad, pero obviamente, en la cual el nivel elemental o de iniciación del servicio corresponde a los enfoques de situaciones más sencillas, pero situaciones también simples. Luego, el nivel B, las características de las enfermedades según sean agudas o crónicas. Para las agudas, las posibilidades de atención deben ser inmediatas y fácilmente identificables, sea para la solución del problema en el nivel de entrada o para la referencia a niveles con más recursos. La diversidad de las situaciones que requieren atención a la persona o actividades de apoyo u orientación
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades infecciosas, información, educación en salud y coordinación de entrega de suplementos nutricionales y visitas domiciliarias. ¿No es cierto? D. A ver si ahora ya no hay. Perfecto. Ahí está la preguntita, ¿ves? Es la misma atención primaria de salud y primer nivel de atención. Ahí está. No podía dejar pasar esto. La atención primaria de salud es un enfoque para la salud y el bienestar. No es el nivel primario, no es la atención de primer nivel donde pones una gasa a la herida, no. Centrada en las necesidades y circunstancias para las personas, familias y comunidades. Ese es el concepto de atención primaria. Es una estrategia, no es una atención médica en una posta, no. Que se puede aplicar en todos los niveles de atención, ojo, en el primer nivel, en el segundo nivel y en los institutos especializados. Vela por un tratamiento integral, desde la promoción y prevención hasta el tratamiento y rehabilitación. Participación comunitaria, intersectorialidad, hasta eso es la atención. Redes integradas de servicios, las RIS, ¿no es cierto? Actualmente. Se basa en la justicia social, la equidad y en el derecho al goce máximo de salud en concordancia con el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Entiendes? Esa es atención primaria, que es diferente de la atención en la posta médica, ¿no es cierto? Cuando llega uno con una heridita chiquita. Totalmente es otra cosa, ¿ya? O sea, no hablen mal, o sea, lean bien y exprésense bien, ¿ya? Ese es un consejo. Claro, perdón. La atención primaria a secas, no la atención primaria de salud, ¿no es cierto? Es un modelo de atención médica hospitalaria, atención médica especializada, coordinación, integralidad de los enfermos. Miren, que no es lo mismo atención primaria que atención primaria de salud, APS. Finalmente, el primer nivel de atención, PNA, primer nivel de atención, es el primer nivel asistencial de un sistema de salud bajo nivel de complejidad. Ese es el primer nivel. Que no es, esto de acá pues no es atención primaria, por favor. Entonces, cuando pone la OPS el inicio, ¿no? La atención primaria no sé qué me da, de repente, ojalá sea referido al segundo, ¿no? El modelo de atención, qué sé yo. Aquí tenemos otro poquito más. La atención primaria pues, es una estrategia para proveer a la población los cuidados de salud que requiere y abarca todo el sistema sanitario. La APS, ¿no? Adoptó una visión de la salud que va más allá del modelo médico. Ese es el punto. Por eso le decía que la salud pública va más allá del modelo médico. Por eso es que, bueno, ya después conversamos otros temas. Y reconoció que muchas de las causas básicas de los problemas de salud no están en el sector salud. En tanto, el primer nivel de atención es lo más cercano a la población, en la puerta de entrada al sistema de salud y pueden resolverse las necesidades de atenciones básicas utilizando desde la promoción hasta la rehabilitación en establecimientos de salud de baja complejidad. Ese es el primer nivel. ¿Ya? Y la atención de la APS renovada, ustedes ven aquí en Alma Ata, en el 78, como le digo, el 1278, se expresó la necesidad de una acción urgente por parte de todos los gobiernos, profesionales sanitarios, e implicados en el desarrollo y por parte de la comunidad mundial para proteger y promover salud para todas las personas del mundo. David Tejada Rivero, peruano, en 1974 fue subdirector de la Organización Mundial de la Salud. Y fue coordinador de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud Alma-Ata, capital de la República Socialista Soviética de Kazajistán. Hoy se llama Astana, es capital de Almaty, Kazajistán. Bueno. Perdón, por aquí quiero ver un poquito. Actualmente, el enfoque en salud y derechos humanos de la atención primaria de salud implica considerar los determinantes sociales de la salud, ¿se da cuenta? Actualmente. En ese momento no había, porque esto se creó recién en el 2001 al 2004. Y David Tejada estuvo en el 74. ¿Cierto? Entonces, actualmente implica considerar los decretos, los DSS, tanto estructurales como intermedios y sus resultados. Miren qué diferencia, no es la posta médica, ¿se da cuenta? Y aquí está un poquito del doctor, porque ustedes lo conozcan, ¿no es cierto? David Tejada Rivero. La atención primaria de salud fue concebida en la década del 70 como una estrategia política para lograr la meta social de salud para todos. De repente estén en esos temas, en ese tiempo se dijo salud para todos en el año 2000, y hasta ahora no se puede lograr, ¿no es cierto? Respondió a importantes cambios en lo social, en lo político y económico que ocurrieron a nivel global después de la Segunda Guerra Mundial y que siguen ocurriendo hasta la actualidad. Como ustedes ven, esa no es la posta médica, ¿no es cierto? Esa es la atención primaria. Por una desafortunada mala traducción del inglés al español y una errada interpretación del término, la atención primaria de salud ha sido malentendida por muchos, como atención al nivel primario de salud, como la dotación de un paquete de prestaciones básicas pero insuficiente para los más pobres, conceptos erróneos que mantienen las inaceptables inequidades sociales y de salud que hoy seguimos sufriendo.
O sea, por no conocer exactamente qué es atención primaria de salud, es un contribuyente que sigue en las inequidades. ¿De acuerdo? Mira todas las implicancias, ¿no? Por eso es lo que gestionan, más que la parte económica, es importante, ¿no? Tiene que darse cuenta que al tomar una decisión, tiene que ver la responsabilidad moral para con el pueblo de la decisión que estás tomando si no se conoce bien el cargo que desempeña o el tema que desarrolla. Ojo, no es pecado no saber algo, el pecado es al tomar decisiones sobre un tema o sobre un campo que uno no conoce bien, ¿no? Nadie está obligado a conocer todo, es imposible conocer todo, ¿no? Con el avance científico-tecnológico. Bueno, seguimos avanzando. Y este es otro autor, por eso le pongo arriba a nivel de atención de la referencia 1, ¿no? Me he puesto poca referencia en realidad porque sería muy cansado ponerles toda la referencia. Esto es lo más importante porque bueno, según este autor, se define el nivel de atención como una forma ordenada y estratificada de organizar los recursos para satisfacer las necesidades de la población. Hay 3 niveles de atención, ¿se dan cuenta? El primer nivel es el más cercano a la población, o sea, el nivel de primer contacto, organización de los recursos permite resolver las necesidades de atenciones básicas y más frecuentes, que pueden ser resueltas por las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedades y prevención del problema, etc. Es la puerta de entrada si tienen salud. Perfecto. Se caracteriza por contar con establecimientos de baja complejidad como consultorios, policlínicos, centros de salud. Se resuelven aproximadamente el 85% de los problemas prevalentes. Ojo, eso es importante. En el segundo nivel de atención se ubican los hospitales y establecimientos donde se atiende a la mayoría de especialidades tales como la medicina interna, pediatría, etcétera, etcétera. Y se estima que entre el primer y segundo nivel se atiende aproximadamente el 95% de los problemas de salud de la población. Fíjense. Y en el tercer nivel de atención se reserva para la atención de patologías complejas que requieren procedimientos especializados y alta tecnología en su ámbito de cobertura, de ser la totalidad de un país. En este nivel se resuelve aproximadamente el 5% de los problemas de salud. Y en este nivel se da el 90% del poco presupuesto que tiene salud. Entonces les dejo la pregunta, no la voy a escribir, sino para que ustedes piensen. ¿Por qué será? A ver si me contestan en el transcurso de todo el año, pero el curso anual. A la hora que quieran me dicen, yo creo que es por esto o otro. Igual. Entonces tiene que haber alguna razón, ¿no? Ya ustedes averiguan. Hagan esfuerzos mentales y digan posibilidades de explicación de esto, ¿cierto? Y estas son las categorías de niveles que tanto se piden, ¿no? Porque fácilmente a mí podría ver si el nivel de atención y la pongo en estas categorías, ¿no? Ya está solucionada la clase. No es así, pues. Entonces tienen que saber, no solamente, sino tienen que saber, ¿cómo es saber cómo les explico? Ya, diferencia entre conocimiento empírico y conocimiento científico. Seguramente no es motivo de la clase, seguramente no me agarra. El conocimiento empírico, si uno ve que una piedra cae de un techo al suelo, y lo observa el médico, y lo observa un panadero, sin ofender al panadero, por supuesto. No se trata de eso, sino que no tiene el nivel de estudio. Pues supongamos que, porque de repente también tiene estudios, ¿no? El señor más sencillo, mira, es decir, claro, pues tiene que caer del techo hacia abajo, porque tiene que caer de arriba hacia abajo. El médico dirá, sí, te cae de eso por la ley de la gravedad, 9.8 metros por segundo. El conocimiento empírico es el que aquel que ve y solamente mira y no sabe el por qué, ese conocimiento empírico. Cuando uno sabe por qué están diseñadas así las categorías y explica por qué, como en el caso de la ley de la gravedad, entonces eso se llama conocimiento científico. Lo mismo que ve cualquiera cuando explica la razón, el por qué, ese es conocimiento. ¿Cuál es mi esfuerzo entonces? Que ustedes tengan conocimiento científico en los niveles de los establecimientos de salud en el ministerio y en el país, ¿no es cierto? Entonces, en primer nivel, el Ministerio de Salud, el puesto de salud con médico, 1, 2, 1, 3 centros de salud, etcétera, etcétera, lo pueden tener con tranquilidad en sus casas, ¿no es cierto? Segundo nivel, hospital 1, hospital 2, tercer nivel, hospital, ¿no es cierto? Ya está. Pero tenemos que saber cómo está el resto, pues no. Entonces, les trae un cuadro valiosísimo para que no lo pierdan, miren ustedes, a nivel nacional. MINSA, de salud, policía, la FAM, privados, aquí debe estar el servicio militar, no me deja de estar por ahí. Vamos a ver. Sí, naval. Naval y privado. Miren, pues, qué belleza. 1, 1, 1, 2, como dice el ministerio, y cómo se clasifica en cada uno. En el salud, por ejemplo, tenemos Hospital Nacional, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Un instituto especializado, qué sé yo, ¿no? Muy interesante. Instituto en el salud, igual que acá. ¿No? Pero miren el hospital, en el ministerio, el hospital 12 es el nivel 2.2. En cambio, en el seguro, el hospital 12 es el nivel 2.1. Y el hospital 3 en el seguro es el 2.2. Y el hospital 3 en el MIS es el 3.1. En fin, esas cositas son detalles importantes que ustedes deben manejar para saber cómo contribuir a la cobertura universal en salud, ¿no?
Cuando me dirían, deben saber dónde tiene el nivel de complejidad, por ejemplo, muy difícil. Bueno, no, a nivel de ministerios son institutos, ¿no? Pero, por ejemplo, si está en un punto intermedio, no van a saber, si van al MINSA y quieren nivel 2.2, al hospital 2. Si se dirigen al seguro, tienen que ver el hospital 3, si no, no va a cumplir con los requisitos de capacitación, especialización, equipo, etcétera, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Estos dos serían todos pues, los niveles que ustedes deberían saber a secas sin saber por qué. Y todo lo que he hablado cansándome de garantita es para que ustedes entiendan las razones de estas divisiones, por qué se dividen, a qué se llama primero, a qué se llama, porque este sería el primer nivel, ¿no es cierto? Uno romano es el primer nivel, el dos romano es el segundo nivel, y el tres romano y tres romano es el tercer nivel. Pero sin explicarles pues, cómo se dicen los niveles, cómo se forman los niveles, qué es la inequidad, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces aquí es la forma diferente. Esta es la parte principal, ¿no? Y entonces aquí le pongo, ¿qué son los equipos de salud? Que es el otro tema que tenían que desarrollar, ¿no es cierto? Los equipos de salud, pues como ustedes verán, los conceptos modernos de organización del trabajo, pues están basados en la actividad grupal o de equipo. No hay forma actualmente de trabajar solitos. No hay forma, pues, tanto avanza la cosa, imposible. La complejidad científica y tecnológica de los procesos productivos y la necesaria optimización de su eficacia. En el caso de la salud, por ejemplo, tendría que ser eficacia, efectividad y eficiencia, ¿no es cierto? Son tres palabritas administrativas que son diferentes. Ya será otra clase la que se haga eso. Aconsejan pues la colaboración de personas, en muchos casos de origen formativo y perfil profesional diferente. O sea, en el equipo de salud pues, va a haber pues médicos, enfermeras, obstetrices, técnico de enfermería, qué sé yo, ¿no es cierto? Diferentes formaciones. Es importante mencionar que si no se dan los cambios estructurales, lo que hablábamos de determinantes sociales de salud, los equipos logran, bueno, es importante que si no se dan, los equipos lograrán eso en la salud. Aquí sería, los equipos no logran eso, no vamos a decir si puede corregir. Si no se dan los cambios estructurales, los equipos no logran, vamos a grabar esto, por si acaso, ahí fue sus, ya está. Si no se dan los cambios estructurales, difícilmente los equipos, no, pues está bien, perdón, difícilmente, perdón. Difícilmente los equipos lograrán eso, está bien así, en la salud de la población, ¿no es cierto? ¿Listo? Y aquí están las diferencias, ¿no es cierto? Hay una tarea, les he dejado en una de las diferencias, una de las preguntas, ahí van a ver ustedes ahí en las preguntas del chat, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Perdón, ¿cuáles son los tipos de líderes? Eso les he preguntado. Aquí, por ejemplo, la diferencia entre grupo y líder. Entre grupo y equipo, ¿ya? El grupo, actitud pasiva frente al conjunto. El equipo, contribución alta y proactividad. Individualismo en el grupo, interdependencia en el equipo. La confianza es accesoria, la confianza es un pilar fundamental. Después regresarme, ahí. Se compite y se busca destacar en el grupo, se coopera y se busca pertenecer al grupo, al equipo. En el grupo, los conflictos se evitan para proteger el grupo. En el equipo, los conflictos se enfrentan y se resuelven para que el equipo crezca sólido. ¿Ya? En el grupo, se limita la aportación de ideas y la crítica, no te dejan opinar, menos opinar en contra. Él es el jefe del grupo, generalmente es un jefe, más que un líder. Se potencia la aportación de talento, ideas y sugerencias de mejora. Eso es lo importante. Nadie, como digo, tiene el conocimiento completo, ¿no es cierto? Todo es bueno. El foco está en no perder en el grupo. En el equipo, el foco está en aprender, ganar y crecer. ¿Se dan cuenta? Ahora, en el otro lado, otra pequeña diferencia, ¿no es cierto? Acá, vamos a ver otra vez también. En el grupo, liderazgo fuerte e individualizado. Generalmente la institución lo nombra, ¿no es cierto? Usted va a ser el jefe del grupo de X organización, ¿no es cierto? En el equipo de trabajo el liderazgo es compartido. Miren, ¿eh? El liderazgo es compartido, no siempre es una sola persona ni de una sola profesión. En el grupo de trabajo la responsabilidad es individual. En el equipo la responsabilidad es individual y colectiva. La formación de un grupo de trabajo ocurre a partir de su creación e instalación. La formación de un equipo de trabajo es un proceso de desarrollo. El grupo de trabajo enmarca su atención dentro del objetivo global de la organización. En cambio, en el equipo, dentro del marco del objetivo global de la organización, se autoasignan propósitos y metas específicas.
En el grupo, sus resultados son vistos como suma del esfuerzo individual. En el equipo, sus resultados se toman y evalúan como producto de un esfuerzo conjunto. En el grupo, el trabajo colectivo se considera como algo inevitable e incluso un mal necesario. En el equipo, el trabajo colectivo se observa como una oportunidad y se disfruta. Los conflictos se resuelven por imposición o por evasión en el grupo. Los conflictos en el equipo se resuelven por medio de la confrontación productiva. Muy bien. Entonces, una de las preguntas es tipos de liderazgo, nada más, ¿ya? Es para de este sábado mañana al otro sábado. Una de las preguntas. La otra es diferencia entre inequidad y desigualdad. Son dos preguntas que les he puesto, nada más, ¿ya? Es muy grande preguntarle otras cosas más complejas. Pero esas cositas deben estar muy claras. Léanse varias separadas, y todo nuestro grupo ha creído que estas son las diferencias, que estos son los tipos de liderazgo, etcétera, etcétera, ¿no? Está en un documento en Power con sus referencias, ¿ya? Por sus referencias de dónde han sacado lo que están opinando como grupo, por favor, ¿ya? Muy bien. Y luego vemos el rol del médico. Ojo, el rol del médico, ¿no es cierto? El rol del médico. Entonces, perdón, están grandes, ¿no? Vamos a bajar un poquito de tamaño. Ahí está. El rol del médico. El rol de los profesionales de la salud se materializa en los equipos de salud con una orientación colectiva y comunitaria. ¿Ya? Es lo principal, ¿no? Colectiva. El equipo de salud en el ámbito comunitario ha de asumir objetivos comunes desde una perspectiva interdisciplinaria, con énfasis en la prevención de la enfermedad y promoción de la salud, y constituirse en la puerta de entrada de la red asistencial. La evidencia internacional confirma que la forma más eficaz de atención en el primer nivel es la realizada por un equipo de salud. ¿Verdad? Sobre esa base usted tiene que tener mucha perspicacia y procurar liderar un equipo de salud si quieren tener realmente una acción eficaz de la atención en el primer nivel. Pero, aparte de sus opiniones de este autor 5, también existen los equipos especializados de salud que se encargan de resolver los problemas complejos referidos a los centros asistenciales de mayor categoría en la red asistencial del sistema. Y en la última parte, la más importante, ¿no es cierto? Porque la pregunta es el rol del médico, perdón. Rol del médico, ¿no? Entonces, el rol del médico, basado en sus competencias, ojo, en antes se hablaba de capacidades cognitivas, procedimentales y actitudinales. Pero la competencia es la suma de las tres. Si yo sé algo, tengo la destreza para hacer algo, pero no tengo un sentimiento a favor de la salud de la comunidad, por ejemplo, no soy competente para ese problema. Entonces me falta una capacidad que sin ella no puedo. La competencia cuando tiene las tres capacidades, cognitivas, procedimentales y actitudinales, ¿ya? Entonces, el rol del médico, basado en sus competencias, o sea, si no la tiene, no, ya no, pues el rol sería diferente. Basado en sus competencias y sabiendo que el liderazgo es compartido, debería ser conducir, innovar, investigar, generar confianza y empatía en el equipo, a fin de lograr ampliar la cobertura y el acceso a la población, brindando calidad integral en salud a través del equipo, con participación de la comunidad. Ese es el rol del médico, modestamente, ¿no? Pero tiene que ser basado en su competencia, en una especie de meritocracia, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Ya? Entonces, no es porque es médico nada más, tiene que tener las competencias, pues, ¿no es cierto? Y también eso reza para los otros componentes del equipo, ¿no? Si no, simplemente la que sufre, si no está bien hecho este tema, es la que sufre la población, pues nadie más, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces, eso es todo lo que se le ha traído por hoy, señores, es hora y media, perdonen ustedes que me extendió tanto, ¿no? Si tienen preguntas, por favor, háganmela. Esta es la referencia. No son muchas, les repito, te digo pocas, pero son por lo menos son 80, por si acaso, pero ahí repito 5 nomás. Y les agradezco, ¿no es cierto? Esta fotito del Perú es la salud familiar y comunitaria, como está en todo el país, ¿no? Muy bien, pueden preguntarme algo si les gusta. ¿Se escucha? ¿Me escucha? Sí, doctor Orbites. Sí, Ya, doctor perfecto. Bernoy. Sí, se escucha. Sí, muy bien. Entonces, yo, si no hay preguntas, yo les agradezco su atención. Y acuérdense las dos preguntitas para que les dejo para el próximo sábado, ¿ya? Tipo de liderazgo y la diferencia entre desigualdad e inequidad, ¿ya? Y la discutimos. Mi grupo trae esta referencia, 1 y 2 referencias, por ejemplo, o 5 referencias, y hemos creído que la diferencia entre igualdades son estas. Y en cuanto a tipo de liderazgo, hemos encontrado el líder democrático, el líder no sé cuánto, ya, ustedes verán. ¿Ya?
Bueno, saludan al profesor Alvite, muchas gracias por su atención, hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Doctor Bernoy, se le agradece su brillante exposición, muy interesante. El tema es importante, sobre todo las enseñanzas que está hablando de las diferencias que debe haber entre la atención primaria de salud y el primer nivel de atención, que es muy frecuente que se dé. Eso es muy importante, doctor. Igual las enseñanzas que usted está brindando sobre el equipo de salud, el liderazgo que debe haber, pero no solo es por tener el título, sino que tiene que estar capacitado para eso. Exactamente. Muy bien. Muchas gracias, doctor Alvite, por darme la oportunidad de hacer la clase. Muchas gracias. Claro, se la escuchaba atentamente, doctor. Igual creo que los alumnos. Nos encontramos entonces mañana en la práctica a las 8 de la mañana. Gracias nuevamente, doctor Bernoy. Gracias, estimados profesores. Gracias, estimados alumnos. Gracias, hasta luego, hasta luego. Bien, doctor. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctores. Buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Buenas tardes.